la única respuesta a todos nuestros problemas. Esta es una parte, en concreto la parte 4 del capítulo 6 del curso de milagros, la cual nos habla de esa única respuesta que necesitamos ante todos nuestros problemas que surgen en el día a día. Y aquí vamos a hablar de las dos voces que tenemos, las únicas dos voces realmente que tenemos en nuestra mente, las cuales nos hablan constantemente y nosotros tenemos la elección de elegir tanto una como otra, que es lo que vamos a ver ahora. Yo he puesto aquí un esquema en el que nosotros seríamos, cada personita sería esta en concreto, la cual está entre ego o Espíritu Santo, ¿vale? Nos dice el curso. Voy a bajar un poco para ver las características que tiene cada uno. Aquí he hecho un esquemita que lo voy a alejar para verlo mejor. Vale, lo que nos dice el curso de milagros es que las características de la voz del ego es que siempre habla primero, es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor, cree y con razón que su hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. Si realmente te desease el bien, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, antes de nada, es la equivalencia a decir la voz de la intuición o, digamos, la voz que te guía por el buen camino. El ego es todo lo contrario, que es lo que vamos a ver ahora. Lo dicho, siempre habla primero y es caprichoso. El ego no se considera a sí mismo parte de ti, que es donde radica su error fundamental, y es la base de todo su sistema de pensamiento. El hecho de que no se considera a sí mismo parte de ti, no es como la parte del Espíritu Santo. Nosotros, que seremos esta persona, estamos constantemente en un conflicto entre escuchando la voz del ego o escuchando la voz del Espíritu Santo. Y este vídeo nos puede ayudar a distinguir la una de la otra para saber qué guía cogemos en nuestro día a día, que al final condiciona nuestro camino. Entonces lo que nos dice el libro es que este conflicto no lo podremos llegar a entender hasta que entendamos plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo, en cambio, como pone aquí, jamás da órdenes. Es una voz calmada, tranquila, pausada, nunca da órdenes y no es el que habla primero, pero siempre contesta. Este es el esquemita completo, lo voy a poner aquí para tenerlo ya sin moverlo. Nos dice el libro, todo el mundo en un momento u otro ha acudido a él, es decir, al Espíritu Santo. Digo Espíritu Santo, pero es equivalencia a la voz de la intuición, etc. Hemos acudido de una forma u otra para obtener ayuda. Y él ha contestado. Puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. Es decir, que la voz del Espíritu Santo no pregunta, siempre contesta, porque es la respuesta, no es la pregunta, que es lo que otra de las características del Espíritu Santo. Es decir, que nunca da órdenes, en cambio el ego siempre habla con una voz de urgencia. El Espíritu Santo es la respuesta, el ego es la pregunta. El Espíritu Santo siempre contesta y siempre va a actuar para tu bien, no como el ego, que no le desea el bien a su hacedor. Y la base principal del ego es lo que viene aquí, la creencia en la separación. Es decir, que somos un ser separado de todo lo demás. El Espíritu Santo siempre da la misma respuesta, que es la que veremos ahora, que es la que soluciona todos nuestros problemas, todas nuestras preguntas a todas las situaciones que tengamos en nuestra vida. De ahí el nombre del capítulo, la única respuesta. Aquí he puesto otras características fundamentales de cada una de las voces. El ego nos genera sufrimiento, es una voz de ataque, nos hace creer que necesitamos defendernos de algo. En cambio, el Espíritu Santo es una voz que nos genera paz, que nos conduce a ella, a la paz, y se la reconoce por el amor. Nos dice el libro, al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego hace del cuerpo su aliado, porque el cuerpo no forma parte de ti. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. Esta es una alianza claramente basada en la separación, lo que pone aquí, porque nos hace creer que somos un cuerpo, separado de todo lo demás. En cambio, el Espíritu Santo es unión con el universo, unión con Dios. El libro usa un lenguaje cristiano, a pesar de que no sea un libro como tal cristiano, pero sí que utiliza ese lenguaje haciendo referencia a Dios o al Espíritu Santo, pero al final el trasfondo del mensaje es el mismo que cualquier otro libro espiritual. Entonces, cuando decimos que el Espíritu Santo es la voz que te guía a la unión con Dios, también se puede decir a la unión con el universo, con el todo. Hay muchas maneras de referirse a lo mismo. Sigo con lo que viene en el libro. El ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente. El ego, que no es real, trata de persuadir a la mente que sí es real, de que ella es un recurso de aprendizaje, y lo que es más, de que el cuerpo es más real que ella. Nadie que esté en su mente recta podría creer semejante cosa, y nadie que está en su mente recta lo cree. Cuando estamos en la mente del ego, cuando escuchamos a la voz del ego, nos identificamos con un cuerpo separado de todo lo demás, como hemos dicho anteriormente. Y cuando se refiere el libro a la mente recta, es la mente que escucha a la voz del Espíritu Santo. Antes habíamos dicho que el Espíritu Santo tenía una sola, única respuesta, que de ahí viene el título y de ahí vienen las características del Espíritu Santo, que nos dice que no es la pregunta, sino la respuesta, y que siempre contesta. Entonces vamos a ver esa respuesta, que es, digamos, la solución a todos nuestros problemas. Es la voz del Espíritu Santo que siempre nos dice lo mismo a todas nuestras situaciones. Y dice así: la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego plantea es: eres una criatura de Dios, una parte de su reino de inestimable valor que él creó como parte de sí mismo. Eso es lo único que existe y lo único que es real.
Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real, y Dios te exhorta a despertar. Cuando le oigas, no quedará ni rastro de tu sueño porque despertarás. También nos dice, tus sueños contienen muchos de los símbolos del ego y estos te han confundido. Eso se debe, no obstante, a que estabas dormido y no te dabas cuenta. Cuando despiertes verás la verdad a tu alrededor y dentro de ti y ya no creerás en los sueños, porque dejarán de ser reales para ti. En cambio, el reino y todo lo que allí has creado te resultará sumamente real porque es hermoso y verdadero. Es decir, que nos hace una clara distinción entre lo real y lo irreal, que esa es otra de las partes fundamentales del libro. Al final es lo que postula. Y lo que nos quiere hacer es que aprendamos a distinguir lo real de lo irreal. En otro vídeo explicaré mejor a lo que se refiere con lo real y lo irreal, para profundizar más en ello. Pero por ir terminando con este capítulo, lo que nos dice el libro es que la separación, es decir, esta creencia en la separación que nos dice el libro que al final es irreal, no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción en la comunicación. Es como si la luz ya estuviese ahí en nuestro interior y simplemente tenemos que despejar estas nubes, lo voy a tachar, despejar estas nubes para conseguir llegar a la luz que ya de por sí está en nuestro interior. Por eso nos dice, el sueño no es real y Dios te exhorta a despertar, porque cuando despertamos nos damos cuenta de que lo único real estaba ahí y lo único que nos impedía ver esa luz, estar en la luz, tener esa paz, ese amor, era la creencia en la separación. Otra de las características que hemos visto del ego. Entonces, aquí se resume un poco las dos voces que tenemos siempre en nuestra mente, ese conflicto que tenemos constantemente, y el libro nos invita a guiarnos más por esta voz del Espíritu Santo, más calmada, detectar esa voz que nos habla con urgencia y rechazarla, para así dar más peso y más fuerza en nuestra mente al Espíritu Santo.